Así que vamos a ir abriendo nuestras Biblias. Vamos a ir solo a un versículo de una lectura muy conocida, gloria sea el nombre de Jesús. Pero que sea el Espíritu Santo desarrollándola, porque yo no sé qué quiere Dios en esta hora hablarnos a nosotros, gloria sea el nombre de Jesús. Pero es mi costumbre preguntarle a Dios, te bendiga, qué sorpresa. Gloria sea el nombre de Jesús, bienvenidos, pasen adelante. Gloria a Dios, qué sorpresa tan grande la que nos da el Señor. Allá siento con confianza, mija. Aquí María, ahí con Kaira, mira. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Pues ya me costumbre preguntarle a Dios, ¿qué hablo, Señor? ¿Qué hablo? Sabemos que la palabra del Señor está desde Génesis a Apocalipsis, y toda esa palabra es hermosa para hablarnos, para ministrarnos, para corregirnos, para dar consolación y todo lo que necesita su pueblo, gloria a Dios. Pero mientras oraba esta mañana, yo tuve una visión. Y la visión que yo tuve es lo que vamos a predicar ahorita, gloria sea el nombre de Jesús. Y así que vamos a ir abriendo sus Biblias. Y mi visión que yo vi solo fue Salmo 23, versículo 3. Así que vamos a buscarlo. Gloria sea el nombre de Jesús. Y lo que el Espíritu dé, eso vamos a hablar en esta noche, en esta tarde. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Salmo 23, versículo 3. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Aleluya. Dios, aleluya. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. Amén. Y ahí pues vamos repito a los que acaban de llegar, que si me ven que me estoy limpiando la nariz, perdónenme. Sé que no es correcto, pero no tenía quien me cubriera este lugar para predicar. Pero gloria sea el nombre de Jesús. Todo sea para la honra y la gloria del Señor. Amén. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Lo repito y leámoslo todos si gusta. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Oh, oremos. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, amado Dios, recibe toda la honra, recibe toda la gloria, Señor, porque tú eres hermoso, tú eres bello, tú eres precioso, tú eres digno de ser adorado, tú eres digno de ser glorificado, precioso Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, aquí está mi cuerpo, aquí está mi alma, aquí está mi espíritu, Dios mío, quitándome el yo, mi Dios amado, y poniéndote tú, mi Rey precioso, para que seas tú, Dios mío, pasando el carbón encendido por mis labios, de tal manera, Dios mío, que nada estorbe, Dios mío, el fluir y el poder de tu palabra, Dios mío, administrando con el poder de tu Espíritu Santo, Dios mío, conforme a tus propósitos, conforme a tus planes, mi Dios de la gloria, aleluya, porque grande eres el amor, grande eres el misericordia, mi Dios, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, destruyo toda fortaleza, en el nombre de Jesús, derribo todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y traigo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, amado Dios, aleluya, porque tuya es la honra, tuya es la gloria, tuyo es el poder y la alabanza, mi Dios amado. Oh, gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores, gracias, Espíritu Santo, gracias, Padre eterno, Creador del cielo y la tierra. A ti sea la alabanza, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Así que no cese la alabanza. Bendito sea el nombre de Jesús. Confortará mi alma. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Qué es el alma? Gloria sea el nombre de Jesús. El alma, ya lo hemos explicado otras veces, que es una persona igual que nosotros, dentro de nosotros. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero en sí son las emociones que tiene el ser humano. Bendito sea el nombre de Dios. Pero la palabra del Señor dice
que Él va a confortar nuestras almas. Si cuando nuestra alma significa emoción, quiere decir que la emoción puede ser de buenas noticias o puede ser de malas noticias. Cuando son de buenas noticias, usted está contento, anda muy gozoso, anda pero que no cabe, ¿verdad? Gloria sea el nombre de Jesús. Pero cuando es de mala noticia, gloria sea el nombre de Jesús, sea por las pruebas, sea por las necesidades, sea por tantas cosas que realmente el ser humano vive en este mundo, gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Anda triste, anda agobiado, anda desconsolado. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero la palabra del Señor nos está diciendo en esta tarde que Él va a fortalecer nuestra alma. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y qué es fortalecer? Dice el significado de fortalecer es animar, es consolar, es dar vigor. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que son tres palabras. Gloria sea el nombre de Dios. Es animar, que tenemos que estar animados. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero me gustó, aparté tiempo y quise investigar, gloria sea el nombre de Jesús, cada una de estas palabras, para que cada uno de nosotros en este día podamos entender lo que Dios realmente quiere decir a nuestros corazones, a nuestro espíritu, a nuestra alma. Bendito sea el nombre de Jesús, y podamos caminar gozosos y firmes en este caminar. Entonces, animar significa valor o energía para superar dificultades. Ese es animar. Gloria sea el nombre de Jesús. Que dentro de usted, que dentro de su interior, dentro de su pensamiento, gloria sea el nombre de Jesús, usted tenga ese valor, esa capacidad para usted poder enfrentar esa dificultad que hay en su vida. Porque en nuestro diario vivir, gloria sea el nombre de Jesús, o sea que estemos en este caminar con Cristo Jesús, o sea que estén en el mundo, van a venir problemas, van a venir dificultades, van a venir luchas. Y yo siempre he dicho eso, gracias Señor, porque cuando alguien viene a Cristo, no le podemos decir, ven a Cristo y tus problemas se te terminaron. No podemos mentir. Gloria sea el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios a mí me enseña que es necesario que a través de muchas tribulaciones lleguemos al reino de los cielos. Amén. O sea que cuando alguien viene a Cristo, no necesariamente tus problemas se espumaron y vas a vivir como caminando en pétalos de rosa. No, gloria sea el nombre de Jesús. Sino que siempre van a haber problemas y luchas. La diferencia que yo y cada uno de ustedes, que ahora ya conocemos a Cristo, es que cuando estábamos en el mundo con los problemas, no había consolación. No había alguien que nos animara. No había alguien que estuviera ahí para ayudarnos. Pero ahora en Cristo Jesús, aunque no esté mi hermano en carne, aunque no esté mi madre, aunque no esté mi padre, ni mi tío, ni mi sobrino, ni mi primo, ni nadie, pero tenemos a un grande que es grande entre los grandes. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Él está ahí para ayudarnos. Y Él está ahí para suplirnos. Y Él está ahí para darnos el ánimo para poder seguir firme en el caminar del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces eso es animar. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que Dios dice, confortará mi alma. Entonces Dios me va a dar el valor para poder enfrentar las dificultades que puedan venir en mi vida. Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor en este día. Bendito sea el nombre de Jesús. Y luego consolar es aliviar la pena y el sufrimiento de alguien. Gloria sea el nombre de Jesús. O sea, que Dios, aparte de Él mismo, venir a consolar la pena que hay en nosotros o el sufrimiento que hay en nosotros, también Dios puede usar a alguien para que venga a darnos la palabra de consuelo. ¿Qué palabra de consuelo? La que viene del mismo Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. O la recibimos directamente de Dios, consolándonos, que nos trae a la mente un versículo y nos dice, mira, yo soy Jehová tu pastor y nada te faltará y en delicado pastos te haré descansar. O Él mismo, ¿verdad? Te lo trae a tu mente o te pone a alguien a tu lado y empieza a decirte palabras que te animan, palabras que te consuelan y que aquella pena, aquel dolor, aquella angustia, tú ya lo sientes aliviado. Ya te sientes, dices, wow, esa hermana me consoló o ese hermano me consoló. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué lindo es Dios.
Entonces Él nos está prometiendo que Él va a confortar nuestra alma. Bendito sea el nombre de Jesús. Y luego vigor. Vigor significa fuerza física. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces Dios nos da fuerza a nosotros, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, a nuestra alma, para que cada mañana nosotros los levantemos, para que cada mañana nosotros doblemos nuestras rodillas ante la presencia del Señor, para que podamos hacer todas las necesidades, tanto espirituales como materiales que tenemos que hacer en nuestro diario vivir. Porque siempre tenemos que hacer cosas, gloria sea el nombre de Jesús. Siempre. Qué bonito sería que solo nos levantáramos, oráramos la Biblia y que se terminara todo ahí. Pero no. Y digo, ay Dios mío, tengo que cocinar. Ay Dios mío, tengo que hacer esto. Ay Dios mío, tengo que hacer lo otro. Y digo, Señor, pues necesito esto. Que Dios conforte mi alma. Bendito sea el nombre de Dios. Y me dé fuerzas físicas para que podamos hacer todo, bendito sea el nombre de Jesús, que podamos hacer todo lo que necesitamos en nuestro diario vivir. Entonces Dios va a confortar mi alma, va a confortar su alma. Y grábese esto, que confortar es que Dios siempre lo va a animar, que Dios le va a dar el valor para que usted pueda resolver sus problemas. Dios siempre lo va a consolar para que el sufrimiento no sea tan fuerte dentro de su vida. Usted no siente esa carga de ese sufrimiento, sino que Dios mismo le va a dar el bálsamo y Dios mismo va a aliviar esa pena o ese sufrimiento que esté en su diario vivir. Y luego Él va a dar el vigor. Esas tres cosas significan que Dios nos va a confortar a nosotros. Nos va a animar, nos va a consolar y nos va a dar vigor. Usted va a tener su fuerza física. Aunque estemos enfermos, pero vamos a tener esa fuerza física para poder echar hacia adelante. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y después dice, me guiará por sendas de justicia. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, yo tenía algo escrito en otro papel y no lo traje y lo dejé por allá, pero lo que el Espíritu diga lo vamos a tratar de explicar. Bendito Dios, me guiará. Sabemos que guiar es alguien, pongámoslo que es un líder, y ese líder tiene el conocimiento de todo por donde lo quiere guiar. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué significa guiar? Que esa persona va a ir adelante de usted y usted va a ir detrás de él, porque Él es el que lo va guiando. Entonces dice aquí, la palabra del Señor me guiará. Pero estamos hablando aquí ¿de quién? De nuestro Dios. Porque al principio del Salmo dice, Jehová es mi pastor. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿quién me va a guiar a mí? Me va a guiar Jehová de los ejércitos, mi pastor, mi rey, Jesucristo. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, yo voy a tener que ir detrás de Él. Pero luego dice, por sendas. Y me entró la curiosidad. Y yo siempre he tenido la mentalidad que hay que andar por las sendas de justicia. Y me gustaba decir siempre eso, por sendas de justicia. Pero me dio la curiosidad y dije, no, hoy me voy al diccionario. Porque yo quiero saber qué quiere decir senda. Y cuando me voy a descubrir, dice, no sé, muchos aquí lo pueden saber. Los más jovencitos creo que no. Pero senda significa que es un camino, no un camino normal. Estoy hablando de los montes. En los montes, ve que aquí hay carreteras. Aquí hay solo pura carretera que ustedes ven, o cuando vamos a los campings. Y ahí, ven que a veces hay un caminito, pero hay un camino que son así como anchitos. Pero hay otros caminitos que solo están como cuando uno va poniendo el paso. Esa es una senda, porque dice que es un camino, pero angosto. No es un camino normal. Porque en Honduras yo me acuerdo que mientras iba caminando desde la aldea para mi montaña donde yo vivía, había un camino normal. Gloria sea el nombre de Jesús, que era como de este anchor, porque la gente lo hacía. Venía y lo iban a chapear y a veces con una pala hacían el anchor para que pudieran caminar. Pero también miraba unos caminitos en medio de los bosquecitos así, que solo era que uno iba caminando así, poniendo los pasos y iba caminando. Entonces esa es una senda angosta. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Me guiará por sendas. Gloria sea el nombre de Jesús. O sea que Dios nos va a guiar a nosotros, no a nuestras anchas, a como nosotros querramos, no. Dios no quiere que nosotros andemos como nosotros querramos. Él quiere que vayamos ahí por el camino angosto. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que la puerta angosta es el camino que lleva ¿a dónde? A la salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando yo me pongo a pensar en esa puerta angosta, ¿qué pasa con esa puerta angosta?
aumentadita de libras. Puede ser que sea tan angosta, gloria sea el nombre de Jesús, que tendré que irme poniendo así de ladito y a algo se me puede ir quitando, gloria sea el nombre de Jesús. Pero Dios quiere que vayamos ahí. Dios quiere que vamos por ese camino angosto. Él no quiere que nos entremos por la puerta ancha, como dice la palabra del Señor. Que ancho es el camino. Pero ¿a dónde nos lleva? A la perdición. Hay muchos placeres, hay muchas cosas, gloria sea el nombre de Jesús, que a Dios no le agradan y que tenemos que irlas quitando. Por eso es angosto. Entonces Dios nos va a guiar por sendas y ya entendimos que la senda es algo así chiquito. Gloria sea el nombre de Jesús, que son angostas, no son anchas. Gloria sea el nombre de Jesús, el caminar, poderoso Dios. Justicia, gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Entonces aquí, justicia es un atributo de Dios por lo cual premia o castiga a cada persona según su merecimiento. Es un tributo de Dios. ¿No le da curiosidad saber qué es un tributo? ¿Un atributo de Dios? No, le da curiosidad, ¿verdad? Bueno, yo tuve que buscarlo. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, atributo significa propiedad. O sea que es algo propio de Dios. Es algo propio, que es de Dios, que solo a Dios le pertenece, que solo Dios lo tiene. Gloria sea el nombre de Jesús. Nosotros ahora conocemos la justicia, pero ¿cómo conocemos nosotros la justicia hoy? Solo la conocemos a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestra justicia. Él fue el que fue a la cruz del Calvario. Él fue el que vino a esta tierra y se hizo, dice Biblia, así como porque la carne humana, gloria sea el nombre de Jesús, si nosotros escudriñamos la palabra del Señor, ¿qué hace la carne? Solo mal. Solo mal y mal y mal y mal. Aunque la gente del mundo lo crea que todo es normal, pero nosotros humanamente todo es malo. No hay nada bueno. Ahorita vamos a leer unos versículos. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero Jesús vino en esta carne de pecado, porque es pecado. Pero Él se hizo hombre, gloria sea el nombre de Jesús. Y a través de siendo hombre, gloria a Dios, Él llevó toda la carga de los pecados en la cruz del Calvario de cada uno de nosotros, de este mundo completo. Y cuando llegó allí y Él murió, pero santo, Él estaba puro, Él estaba perfecto ante los ojos y la presencia de Dios. Él no había cometido ningún pecado, pero era necesario que Él fuera a la cruz del Calvario. Y vamos a ver, gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a irnos ahí al libro de Primera de Juan. Gloria sea el nombre de Jesús. Primera de Juan, gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Dios es hermoso. Él nos va a guiar por sendas de justicia. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero por muy estrecho, mire, que sean estas sendas, gloria sea el nombre de Jesús, nos vamos a gozar. Primera de Juan, capítulo 3, bendito sea el nombre de Jesús. Y vamos a leer, gloria a Dios, del 4 al 7. Dios es hermoso, no estamos solos en este caminar. Bendito Dios. Y todo aquel, dice la palabra del Señor, que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces aquí está hablando la palabra del Señor, que Él vino ¿a qué? A esta tierra, ¿para qué? Para quitar los pecados. Dice que en el 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Él vino, Él apareció para quitar todos los pecados que había en nosotros. Gloria sea el nombre de Jesús. Y sigue diciendo, todo aquel que permanece en Él, ¿qué hace esa persona que permanece en Dios? No peca, dice la palabra del Señor. Eso es lo que dice. Que el que permanece en Jesucristo no peca. Y luego sigue diciendo, todo aquel que peca no le ha visto y no le ha conocido. Y esa es una gran verdad.
Gloria sea el nombre de Jesús. El que no ha conocido a Dios, ¿cuál es su mundo? El pecado. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero cuando usted ya le conoce a Él y ya le ha visto quién es Él, sabemos que a Dios nadie lo ha visto personalmente. Pero hemos visto sus obras, sus maravillas, sus milagros, su amor, su compasión para con nosotros. De esa manera nosotros hemos visto a Dios. Como hemos visto que Dios ha hecho milagros hermosos. Y sí, hablamos de milagros como de que levanta un paralítico, que un ciego se pone a ver, que un mudo empieza a hablar, que un sordo oye. Pero creo que el milagro más lindo que hemos visto es en nuestras propias vidas. Desde aquel día que nosotros le decimos, sí, Señor Jesucristo, yo te acepto a ti como mi dueño y único salvador de mi alma. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Y qué pasa ahí? Eso es un milagro grande. Porque su vida cambia, sus sentimientos cambian, su manera de ver cambia, su manera de hablar cambia, su manera de oír cambia. Gloria sea el nombre de Jesús. Ese es el milagro más hermoso que yo puedo decir, que es el milagro de milagros. Gloria sea el nombre de Jesús. Que una persona reconozca que es pecador, que es débil, que no puede caminar sin la ayuda del Maestro. Bendito sea el nombre de Jesús. Y para eso Él vino. Gloria a Dios, para ayudarnos, para confortar nuestras almas, para guiarnos, gloria sea el nombre de Jesús, de tal manera que un día estemos preparados y podamos estar allá con Él en su presencia y eternamente. Gloria sea el nombre de Jesús. Porque ahorita aquí estamos con Dios, gloria sea el nombre de Jesús, pero sabemos que mientras estamos en esta tierra hay luchas, hay batallas y puede ver que pueda venir un descuido en nuestra vida y no podamos estar ahí con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero Él nos va a guiar por esa senda, aunque sean angostas, aunque sean dificultosas, aunque no nos gusten muchas veces, porque hay cosas que no nos gustan humanamente, pero tenemos que someternos al Señor. Ayer venía platicando con una hermana, gloria sea el nombre de Jesús, y hablando, y ella decía que fue tan duro para ella aceptar el llamado de Dios, porque el esposo de ella es pastor, y ella estaba ahí, que iba a la iglesia y lo acompañaba al esposo por acompañarlo, aunque ella fue cristiana desde chiquita ella fue cristiana. Y yo le pregunté una de esas curiosidades y le dije, y entonces tú desde que estabas en el evangelio, ¿tú eras cristiana? Y me dice, sí, yo era cristiana porque mis padres eran pastores. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces tú no conociste el mundo. Y dice, no. Pero de todas maneras, cuando mi esposo dijo, Dios me está llamando y Dios me está diciendo que yo voy a abrir una obra y que voy a ser pastor y que eso. Y dice que ella lo dejaba, pero que ella no lo apoyaba. Gloria sea el nombre de Jesús. Sino que estaba, porque dice que para ella era tan difícil y que duró el proceso 3 años. El esposo pastoreando y ella todavía en su carácter agresivo. Y aunque había sido conocedora de la palabra del Señor, una cosa es conocedor y otra cosa es hacedor. Porque usted dice, yo conozco de Dios, porque yo he ido a tal iglesia, yo fui a la otra iglesia, ya estuve tanto tiempo en la otra iglesia. Entonces usted se considera un conocedor, pero hacedor de las cosas de Dios es tan diferente. Una es oírlo, ser hacedor es oír que está ahí gozando y al mismo tiempo usted está haciendo lo que Dios está diciendo, la palabra del Señor. Y entonces ella me decía eso, que ella no, pero hasta que un día dijo, ok, voy a aceptar el llamado de Dios. Porque cuando Dios llama a una persona y está casado, llama a los dos. No solo está llamando a uno. La palabra del Señor dice son una sola carne, no son dos. Y dice, ella me estaba testificando que le fue tan duro, que fue tan dificultoso poder dar ese paso. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces dice que después vino una muchacha, una señora y le dijo, ¿cómo has cambiado? Le dijo, eres tan diferente. Ya no se da miedo hablar contigo. O sea que antes le daba miedo a la congregación hablar con la esposa del pastor. Gloria sea el nombre de Jesús. Era algo tremendo. Gloria a Dios. Pero ella aceptó ese reto. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces yo podría decir ahí que entonces ella había oído de Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero aún, dice la palabra del Señor en el versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay momentos que necesitamos
conocer a Dios, a ser hacedor de todo lo que Él dice, bendito sea el nombre, para que eso nos mantenga firmes y no pequemos. Porque si pecamos, no somos de Él. Tenemos que permanecer. Entonces Dios nos quiere guiar a nosotros, ¿por dónde? Por sendas de justicia. ¿Quién es la justicia? Nuestro Señor Jesucristo. Para eso apareció Él, para quitar todo pecado en nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor que no hay ni tan siquiera un justo. Gloria a Dios. Y podemos verlo en Salmos 14. Salmos 14, no hay ni un justo. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para hacer justicia en esta tierra. Entonces dijimos que justicia, gloria a Dios, es un atributo de Dios por el cual premia o castiga a cada persona según su merecimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que Dios es un Dios justo. En Dios nunca va a haber injusticia. En Dios va a haber siempre justicia, porque Él siempre va a juzgar conforme la persona ha hecho. La palabra del Señor dice, lo que sembrares, eso cosecharás. Si sembraste para tu carne, obras de la carne vas a cosechar. Pero si sembraste para el Espíritu, entonces lo espiritual, la bendición de Dios lo va a hacer. Tenemos un ejemplo bien grande. ¿Quién? David. David fue un hombre, dice, comparado conforme al corazón de Dios. Pero David, aunque era comparado conforme al corazón de Dios, cometió un pecado. Y el pecado ya todo el mundo lo sabemos aquí. Que él puso los ojos en una mujer que no le pertenecía. Y se acostó con ella, con Jezabel. Se acostó con ella. Y, ¿ese es el nombre? Sí. ¿Jezabel? No, Betsabé. Jezabel es la que se pintó de antimonio, dice la palabra del Señor. No voy a estar confundiendo yo aquí. Sí, entonces, Jezabel. Betsabé. Ok. Entonces él se acuesta con ella, sale embarazada de esta mujer. Manda a traer a aquel hombre de la guerra y le dice, mira, vete a tu casa. Y ahí, vete con tu mujer. No. El hombre muy amoroso y muy compasivo con los que estaban en la guerra dijo, ¿cómo yo me voy a ir a acostar a disfrutar de mujer? Si todos mis compañeros, mis generales y todos los soldados están allá en punta de guerra, en vigilancia, aguantando frío, aguantando de todo. Gloria sea el nombre de Jesús. No, dice que él se quedó ahí y no se fue para su casa. La siguiente noche lo emborrachó David para que se fuera a acostarse a la casa con la mujer. Tampoco. Entonces David dijo, no me queda de otra. Pero ahí fue las obras de la carne. No fue el corazón conforme al de Jehová. Gloria sea el nombre de Jesús. Y entonces mandó una carta. No lo mató David, ni lo mataron los mismos de Israel. Sino que le dijo, vete al frente, ponlo al frente de la batalla. ¿Para qué? Porque si estaba al frente, ¿quién es el que iba a morir? Él. Y a David le convenía que muriera, porque la mujer estaba embarazada y no se levantara ningún problema. Aunque el problema siempre se le levantó. Porque mire que ese hombre, ¿qué es lo que dijimos al principio? Lo que sembrares, eso cosecharás. Si usted siembra un grano de maíz, usted va a cosechar montones de mazorcas. Pero muchas. Aquellas matas que se van a levantar y usted va a ir sacando aquellas mazorcas. Mucho maíz usted va a cosechar. Pero si uno cosecha para el pecado, siembra para el pecado, eso. ¿Qué pasó con David? Ese hombre sufrió. Hubieron consecuencias, aunque ese hombre se arrepintió. Ese hombre llegó ante la presencia del Señor y lloró y le dijo, Señor, perdona mi pecado, guíame en Salmo 51, ahí está todo el arrepentimiento de David y todo. Pero mire, aunque él se humilló y Dios lo perdonó, las consecuencias vinieron. Su hijo violó a su propia hermana. Su hijo mató al otro hijo. Su mismo hijo se levantó contra su reino. Todo iba. Él, ¿qué iba cosechando? Pecado. Las consecuencias, ¿sí? Un pecado trae más pecado y más pecado y más pecado. Hubo consecuencias, gloria sea el nombre de Jesús. Entonces Dios nos está diciendo en este día. Este era el salmista que le pedía, guíame por sendas de justicia. Dios quiere decirte en este día, déjame que yo te guíe por sendas de justicia. Y todo porque lo va a hacer Dios.
por amor de su nombre. No porque nosotros los merezcamos. ¿No? Ahorita vamos a leer, que dice que no hay ni un justo, ni tan siquiera uno. Entonces ahorita lo vamos a leer. Salmos 14, bendito sea el nombre de Jesús, y va a ser del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, y no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera una persona. Entre millones y trillones de personas, no había uno que hiciera el bien. No había un entendido que entendiera el amor, la misericordia y la justicia de Dios. Sabemos que en ese entonces nuestro Señor Jesucristo no había llegado. Pero Él miró desde los cielos. Él volteó a ver aquí esta tierra. Dijo, quiero ver si hay algún entendido que me busque. Y vio que no había ninguno. Por eso fue que Él permitió que lo que Él más amaba, lo único que Dios tenía, que era su Hijo amado, gloria sea el nombre, porque dice su unigénito, o sea que era el único, gloria sea el nombre de Jesús. Él tenía millones y trillones de ángeles, gloria sea el nombre de Jesús, para que lo adoraran. Y aquí en la tierra tenía millones y trillones de aves y de animales, gloria sea el nombre de Jesús, que le alaban a Dios. Te ven que los animalitos, los pajaritos, cómo cantan en las mañanas y todo eso, están alabando a Dios, están adorando a Dios. Oh, qué cosa tan extraña, que el animal alabe y adore a Dios. Y uno de ser humano, si no ha reconocido su pecado y si no se ha humillado ante la presencia de Dios, no alaba a Dios. Ahora lo alabamos, ahora le glorificamos. ¿Pero por qué? Porque ya le hemos conocido, ya le hemos aceptado que Él venga. Y entonces es el que nos está guiando ahora, aún para que le alabemos y le adoremos su bendito nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué lindo el Señor. Entonces no había ninguno, gloria a Dios. Vámonos a Romanos 3. En el capítulo 9, bendito sea el versículo 9, Romanos 3, versículo, gloria a Dios, 9, gloria a Dios, y dice la palabra del Señor, lo voy a leer hasta el 19, dice, ¿qué pues? Lo voy a leer despacio para que se nos vaya quedando. Romanos 3, gloria sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ok. Romanos 3, del 9 al 19. Bendito sea el nombre de Jesús. Y lo leen, yo lo voy leyendo, vaya siguiendo, me voy a ir despacio para que se nos quede lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea que sean los judíos, o sean los gentiles que somos nosotros, estamos ¿qué? Bajo pecado, dice la palabra del Señor. Ok, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspiz hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos, el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo su juicio de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Miren qué lindo es el Señor. Ahí Él enseña cómo es la vida del ser humano cuando no tiene la justicia de Dios en su vida, cuando no tiene la salvación de Dios en su vida. Dice que hasta veneno hay debajo de sus labios. Gloria sea el nombre de Jesús. Qué lindo es el Señor. Ya vamos a ir terminando. Gloria a Dios. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo para mostrar su justicia?
nos libró de la maldición y vamos a Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Bendito sea el nombre de Jesús. Gálatas 3:13. Y la palabra del Señor dice, 3:13. Oigo hojas todavía. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Repito, Cristo nos redimió de la maldición. Él nos redimió. Nosotros estábamos malditos. Gloria sea el nombre del Señor. Pero Él se hizo maldición por nosotros, para quitar toda maldición en nuestra vida. Jesucristo. Porque dice la palabra del Señor que todo el que moría en un madero colgado ahí era maldito. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero Él quitó la maldición de nosotros. ¿Por qué? Por la fe en Jesucristo. Porque creemos en Él. Gloria a Dios. Filipenses 2:5-8. Filipenses, un poquito más adelante. Y ahí está Filipenses. Gloria sea el nombre de Jesús. En el capítulo 2. En el versículo 5-8. Gloria sea el nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor, gloria a Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea, que Él pudo verse muerto de otra forma, pero Él se humilló a la obediencia a Dios. Y dice que hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria sea el nombre de Jesús. Pudo haber muerto de otra forma, pero Él se humilló tanto, porque era lo más bajo para un ser humano que muriera en una cruz. Era lo más bajo. Podía morirse de cualquier enfermedad. O como aquí en estos tiempos. Gente que muere de accidentes de carro. Gente que se muere ahogado. Gente que muere de muchas formas. Entonces, de cualquier forma debiera poder dar su vida a Jesucristo por nosotros. Pero Él nos dijo, yo me humillo. No me voy a aferrar. Yo soy Dios. Pero no me voy a hacer creer que soy Dios. Sino que quiero hacerme en esta condición de hombre. Gloria sea el nombre de Jesús. Él lo sufrió todo en la condición de hombre. ¿Podemos nosotros ser fieles a Dios? Sí podemos. Porque tuvimos el mejor ejemplo. Que Él siendo humano como nosotros, Él se sujetó a todo y nunca pecó. Jesucristo no pecó. Anduvo en esta tierra y pudo encontrarse cuántos desprecios, cuántas humillaciones antes de llegar a la cruz del Calvario. Porque Él iba acá caminando. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, cuando Él empezó a predicar en el mismo lugar donde Él se creció, se puso a predicar y nadie le creyó. Solo se ponían a ver, no escuchaban, no ponían atención lo que Él estaba saliendo de su boca, que era palabra de Dios, sino que se ponían a ver de dónde era Jesús. ¿Y quién es este que nos está enseñando? Si es hijo de José el carpintero, si lo he visto hacer mesa, y ahora está diciendo yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la luz del mundo. Gloria sea el nombre de Jesús. Ellos no se pusieron a escuchar, a poner atención, a ser entendidos. Gloria sea el nombre de Jesús. Sino que se pusieron. Y dice la palabra del Señor que no hay profeta en su propia tierra. Ajá. No le pusieron atención. Y empezaron a decir, pero si ahí están las hermanas de este. Y como dicen que este es el Hijo de Dios. Y dice la palabra del Señor que ahí Él no hizo muchos milagros. No lo hizo mucho. Unos pocos nada más. Y todos los milagros de nuestro Señor Jesucristo fue fuera de la ciudad donde Él nació, donde Él creció. Fue afuera, en todas partes, pero ahí donde Él, por la incredulidad. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero qué lindo es Dios. Dios nos ha alcanzado. Así que sigo leyendo, ¿verdad? Del 5 al 8 dice, haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Gloria sea el nombre de Jesús. Así que en la actualidad la justicia de Dios es revelada por el Evangelio. Usted va a conocer la justicia de Dios por el Evangelio, por la predicación de la palabra. Usted conoce. ¿Y cómo es afirmada? Aparte de es revelada por el Evangelio, es confirmada ¿cómo? Con la fe que nace en su corazón para nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que regresamos a Salmos 23 en el versículo 3. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y dice, confortará mi alma. Gloria a Dios. Ya lo entendimos. No importa cómo sea su prueba, su aflicción, su tribulación en este caminar. Usted estará confortado por el Dios Todopoderoso. Él le va a dar fuerza física. Él le va a dar palabras de aliento. Él le va a ayudar a que su tribulación sea liviana. Como dijo Jesucristo, tomad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga y mi yugo es fácil. Eso es lo que dice Jesucristo en Mateo 11, 29. Que ligera es la carga. Pero si agarramos, ¿qué? El yugo de Dios, la carga de Dios. Entonces va a ser ligera en nosotros. Gloria sea el nombre de Jesús. Él ya lo hizo todo por nosotros. Ya no nos preocupemos. Siempre tengamos en mente que Él va a confortar nuestra alma. Y nos guiará por sendas de justicia. Y todo va a ser por ese amor tan grande que Él tiene por usted, que Él tiene por mí. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que vamos a ponernos de pie para darle gracias al Señor por esta su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús.